Shalom a todos, estamos acá Shalom. en el Comando Central de la Emuná en Medellín, Colombia, Dios mediante, a estudiar el cuento de El Sofisticado y el Simple, de Rabbi Nachman de Breslev, que son cuentos para despertar y no son cuentos para dormir. Rabbi Nachman le dijo a los discípulos en el final de su vida, que no muchachos, estos muchachos no progresan. Más bien les voy a contar cuentos, no vamos a estudiar más Torah, vamos a contar cuentos. Entonces este cuento me ha gustado mucho. Para nosotros este cuento es como que nuestro emblema, nuestra insignia, es lo que íbamos a poner aquí a esto, le poníamos el signo. Bueno, pues vamos a empezar con el cuento. Cuento del sabiondo y el simple, también se traduce como el sofisticado y el simple. Había una vez dos comerciantes que vivían en una misma ciudad y eran muy ricos. Tenían grandes mansiones y tenían dos hijos, uno cada uno, que estudiaban en la misma aula. De estos dos hijos, uno era brillante y el otro tenía una mente muy simple. No es que fuera tonto, sino que solamente tenía un intelecto muy simple y de bajo nivel. Estos dos hijos se querían mucho el uno al otro, a pesar de que uno era sabiondo y el otro era simple y tenía un bajo nivel de inteligencia. A pesar de todo eso se querían mucho. Pasó el tiempo y ambos propietarios empezaron a perder su fortuna. Ambos fueron bajando de nivel más y más, hasta que al final perdieron todo y se volvieron pobres y no les quedó nada excepto sus respectivas casas. Mientras tanto, los hijos empezaron a crecer. Así que los padres les pidieron a sus hijos así que los padres les dijeron a sus hijos: no contamos con los medios para pagarle sus gastos. Van a tener que mantenerse por sus propios medios. El simple fue y aprendió el oficio de zapatero. El sabiondo, que poseía una mente brillante, no deseaba dedicarse a un oficio tan simple, así que pensó en ir por el mundo y buscar algo que hacer. Así fue como empezó a dar vueltas por el mercado. Allí vio un gran carruaje con 4 caballos enjaezados. El sabiondo les preguntó a los comerciantes: ¿de dónde vienen? Ellos le respondieron que venían de Varsovia. ¿Y a dónde van? A Varsovia. Él les preguntó: ¿tal vez necesitan un ayudante? Ellos vieron que era astuto y diligente, lo cual les pareció muy bien y lo aceptaron. Así fue como él viajó con ellos y les sirvió muy bien en el camino. Cuando llegaron a Varsovia, dado que él era muy inteligente, pensó: siendo que ya estoy en Varsovia, ¿para qué voy a estar atado a estas personas? Tal vez encuentre algo mejor. Voy a ir a ver y a preguntar. Y fue al mercado y empezó a investigar y preguntar por las personas que lo habían traído, a ver si había personas mejores que ellas para quien trabajar. Le respondieron que estas personas eran decentes y que era bueno estar con ellas. Sin embargo, era posible que le resultara difícil, ya que ellos viajaban grandes distancias a causa de sus negocios. Él fue y vio empleados de la sastrería que pasaban por el mercado con su estilo de moda y con sus adornos, los sombreros y los zapatos de punta y demás amaneramientos, tanto en la ropa como en el porte. Él poseía una mente brillante y aquel trabajo le resultó interesante debido a que tenía gracia y además se podía hacer en su propio hogar y en su propia zona. Entonces volvió con las personas con las que había llegado y les dijo que no tenía deseos de continuar junto a ellas, y en cuanto al hecho de que lo hubieran traído hasta aquí, él ya había servido en el camino. Él les pagó el pasaje con el servicio que les hizo en el camino. Luego empezó a trabajar para uno de los mercaderes. Se acostumbra que los sirvientes pagos al principio trabajen por poca paga y realicen labores arduas. Entonces alcanzan el nivel de sirvientes ya establecido. Su empleador les dio a hacer labor arduas y los enviaba a los clientes
a llevarles las mercaderías tal como se acostumbra con los sirvientes. Ellos tienen que mantener los brazos en alto, dejando caer las vestimentas por el brazo para que los clientes las vean. Este trabajo le resultó muy difícil de soportar. A veces tenía que subir muchos escalones con toda esa carga y le resultaba muy pesado. Entonces pensó, ya que era un filósofo muy inteligente, ¿por qué voy a hacer un trabajo así? De hecho, el principal motivo por el cual uno trabaja es para poder casarse y ganarse la vida, pero yo todavía no tengo necesidad de preocuparme de eso. Ya va a llegar el momento de que me encargue de eso en el futuro, en los próximos años. Mientras tanto, estoy muy contento de poder viajar por distintos países y disfrutar de las vistas del paisaje. Primero que porque le toca viajar, y ya después porque en un solo punto, entonces que ya quería ir a viajar. Y porque le tocaba cargar. Sí, porque le tocaba cargar. Entonces fue al mercado y vio a comerciantes que viajaban en un gran carruaje y les preguntó, ¿a dónde van? A la Gorna. ¿Podrían llevarme? Sí. Entonces lo llevaron y de allí partieron rumbo a Italia y de allí a España. Mientras tanto pasaron varios años y él se volvió más sabio, pues había estado en muchos países. Entonces pensó, ahora es buen momento para plantearme un objetivo, y empezó a filosofar acerca del oficio que le convenía aprender. Decidió que sería muy bueno aprender orfebrería, que es un oficio agradable y prestigioso, que exige gran destreza y además resulta muy lucrativo. Y dado que era muy inteligente y además un filósofo, no tuvo necesidad de aprender el oficio muchos años. En solamente un cuarto de año lo había dominado y se había convertido en un artesano distinguido, más experto en el oficio que aquel que se lo había enseñado. Después él pensó, si bien ahora cuento con este oficio no es suficiente, es posible que ahora sea un oficio prestigioso, pero también es posible que con el tiempo sea más prestigioso dedicarse a otro oficio diferente. Así fue como se hizo aprendiz de un tallador de gemas. En virtud de su gran inteligencia, él se hizo experto en aquel oficio en un lapso relativamente breve, en apenas un cuarto de año. Sin embargo, él seguía filosofando acerca de su situación. A pesar de que tengo dos oficios, es posible que llegue un momento en el que ninguno de los dos tenga valor. Mejor será que aprenda alguna profesión que siempre tenga valor. Haciendo uso de su inteligencia y su filosofía, llegó a la conclusión que tenía que estudiar medicina. Era algo que siempre iba a ser necesario e importante. Se acostumbra que antes de estudiar medicina uno aprenda latín, composición y la disciplina intelectual de la filosofía. Dada su capacidad de entendimiento, logró estudiar esto también en un lapso muy breve, en un cuarto de año. Y así fue como llegó a ser un gran doctor, filósofo y un experto en todas las disciplinas intelectuales. Entonces el mundo empezó a parecerle insignificante, en virtud de su intelecto, y dado que era un experto artesano, intelectual y doctor, toda la gente del mundo le parecía como una nada. Entonces decidió que era momento de buscar un objetivo en su vida y de tomar una esposa, pero pensó, si me caso aquí, ¿quién va a saber lo que fue de mí? Mejor será que retorne a casa para que ellos vean en quién me he transformado, ya que antes era un muchacho joven y ahora he alcanzado semejante grandeza. Entonces viajó a casa. En el camino sufrió enormemente, ya que debido a su intelecto no tenía nadie con quien hablar y no podía encontrar un alojamiento acorde a su gusto, y sufrió mucho. Ahora dejemos de lado la historia del sabiondo y empecemos con la historia del simple. El simple aprendió el oficio de zapatero. ¿Vale, don Osman? Pero recorridito el señor. De Polonia, Italia, Italia, España y aprenderse todos los idiomas y aprender todos esos artes. Tallador de piedras preciosas. Buenas noches. Bienvenida. Ahora sí me voy a comer una empanada. Permiso. Ay, huele a cerveza. Huele a cerveza y lo señalaste. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Listo, entonces dice así.
El simple aprendió el oficio de zapatero y como era una persona simple, estudió mucho tiempo hasta que logró entender el oficio incluso. Entonces no era ningún experto. Se casó y se ganaba el sustento con su trabajo, pero debido a que era muy simple, no era diestro en el oficio y por lo tanto sus ganancias eran magras y limitadas. Por consiguiente, ni siquiera le quedaba tiempo para comer, ya que debía trabajar en forma constante, debido a que no podía llevar a cabo su trabajo con destreza. Entonces comía mientras trabajaba, hacía un agujero en el cuero con su punzón y mientras insertaba y quitaba el grueso hilo de coser, tomaba un bocado de pan y se lo comía. Él estaba siempre muy contento y lleno de alegría. Tenía toda clase de comidas, toda clase de bebidas y de vestimentas imaginables. Y le decía a su mujer: esposa mía, dame algo de comer. Ella le pasaba un pedazo de pan y él se lo comía. Entonces él le decía: dame legumbres con salsa. Ella le cortaba otro trozo de pan y él se lo comía. Entonces él lo alababa y decía: qué salsa tan fina y tan deliciosa. Entonces él le mandaba servirle carne y demás manjares y en lugar de cada comida ella le daba un pedazo de pan. Él se deleitaba mucho y alababa cada comida, diciendo lo bien preparada que estaba y lo deliciosa que era, como si estuviera comiendo la comida que había pedido. En realidad, había saboreado en el pan el sabor de cada comida que deseara, en virtud de su simpleza y su gran alegría. De la misma manera le decía a su mujer: esposa mía, dame de beber cerveza. Ella le daba agua y él la alababa diciendo: qué maravillosa es esta cerveza, dame miel. Ella le daba agua y él la alababa igual que antes: dame vino, y así sucesivamente. Cada vez ella le daba agua y él disfrutaba y alababa cada bebida como si realmente la estuviera bebiendo. Lo mismo con la vestimenta. Él y su mujer compartían un mismo peltz. Un peltz es un abrigo de piel de invierno. Él le decía: esposa mía, dame el abrigo de piel. Cuando necesitaba ponerse un abrigo de piel, por ejemplo, para ir al mercado, ella se lo daba. Y cuando necesitaba ponerse un traje para alguna ocasión social, él le decía: esposa mía, dame el traje. Y ella le daba el abrigo de piel y él se deleitaba en el abrigo y lo alababa diciendo: qué fino es este traje. Por ejemplo, cuando necesitaba el caftán para ir a la sinagoga, le decía: esposa mía, dame el caftán. Y cuando necesitaba un abrigo formal, ella también le daba el abrigo de piel, y él lo alababa y se deleitaba en él. Qué fino y qué bello es este abrigo, y así sucesivamente. Y siempre estaba contento y lleno de alegría. Cuando terminaba un zapato que invariablemente le salía triangular, ya que no había dominado el oficio, como ya hemos dicho, tomaba el zapato en la mano y lo alababa sobremanera y se deleitaba en él. Decía: esposa mía, qué bello y qué maravilloso es este zapato, qué dulce es. Este zapato es dulce como la miel y el azúcar. Entonces ella le preguntaba: entonces, ¿por qué todos los demás zapateros cobran 3 monedas de oro por cada par de zapatos y tú solamente cobras 1,5 monedas? Meto ahí la cuchara, que es que hay una parte muy bonita que habla, creo que en el jardín de la fe, que ese zapato triangular es la plegaria de uno, que dice Rabbi Nachman o sea, que el Eterno es perfecto, y si fuera así, o sea, uno tendría que hacer una plegaria perfecta para poder hablar con él, pero como él quiere escucharlo a uno, pues por la misericordia de él uno puede hablar con él, pero es que dice Rabbi Nachman que así sea el tzadik más elevado, más grande, no puede hablar en ese grado de perfección, con ese nivel de concentración. Entonces ahora entonces muchas veces uno cree que tiene que tener grandes palabras, sí, y que... Eso es lo que pensaba yo hoy, ahora. Yo le pido a Dios tener más conocimiento para poder hablar con Dios, porque uno a veces en la mente piensa muchas cosas y no ora bien, no habla así. Uno quiere como conectarse bastante y hablar con el corazón con Dios. Ese es el zapatico triangular, uno tiene que decir: ay, zapatico triangular, dulce como la miel. O sea, lo poquito que pueda hablar uno, tiene que ser así como simple. Entonces es el cuento de que allá en Breslev
llegó una persona de otro lado y le dijo a Rabbi Natán de Breslev, que era el alumno principal de Rabbi Nachman de Breslev, le dijo, en mi pueblo está Yitzhak, que se sabe 1000 páginas de la Gemara de corazón, o sea, se las sabía de memoria y las entendía bien así a profundidad. Entonces decía Rabbi Natán, eso no es nada, acá está Moshele, que dice todos los días 1000 veces creador del universo. Claro, en la conversación de él no se le ocurría decir nada más, sino creador del universo, creador del universo, creador del universo, creador del universo. Era más simple. Y tenía la misma fuerza, de plegaria. De acercarse a Hashem, que el que se sabía 1000 páginas de la Torah. Entonces ese es el zapatico triangular. Por eso es que muchas de las culturas religiosas hay que repetir muchas veces lo mismo. Sí. Suele pasar en el cristianismo, verbo y gracia, uno repite mucho, se repite. Entonces uno, gracias a los 1000 Jesuses. Uno al principio como que no le sale nada que hablar, entonces repita las mismas palabras. Repita las mismas palabras y ahí va pasando el tiempo y va pasando lo que sigue después en el cuento, que se va subiendo pues. Y como decimos muchas veces también de manera simple, casi jocosa a nosotros. Si está conectando con el Eterno, uno, entonces llega el ángel acusador, vea, no está haciendo bien las plegarias, vea, no dijo la palabra como era. El Eterno le dirá, se para allá, deje de joder, porque estoy escuchando a mi hijo que me está haciendo plegaria. Lo mejor es la intención, sí, como dicen por ahí, la intención. Bien. A los ojos de los demás, él era objeto de ridículo y la gente satisfacía su deseo de burla riéndose de él, ya que parecía ser demente. La gente iba a verlo y se ponía a conversar con él con la intención de burlarse de él, pero antes de hablar con ellos, él simple estipulaba, por favor, sin burlas. Apenas ellos les hablaban sin burlas, él aceptaba sus palabras y se ponía a conversar con ellos. Él no quería ahondar en el tema y pensar en términos intelectuales, ya que eso en sí mismo sería una forma de burla, ya que era una persona muy simple. Si él notaba que la intención de ellos era burlarse, entonces les decía, ¿y qué pasa si eres más listo que yo? Aún así sigue siendo un tonto, porque ¿quién soy yo al fin y al cabo? Por eso tú eres más listo que yo. Entonces sigue siendo un tonto. Todo esto es una descripción del simple. Retomemos ahora nuestra historia. En medio de todo esto se produjo una gran conmoción. El mencionado Sabiondo, que se encontraba de viaje, estaba por volver a casa con gran prestigio y grandes conocimientos. El simple fue corriendo con todos los demás a darle la bienvenida con mucha alegría y le dijo a su mujer, rápido, dame el traje, voy a ir a saludar a mi querido amigo. Ella le dio el abrigo de piel y él fue corriendo a recibirlo. El Sabiondo viajaba en un gran carruaje con gran pompa. El simple llegó hasta él y con mucho afecto le preguntó cómo estaba. Hermano mío, queridísimo amigo, ¿cómo estás? Bendito aquel que te ha hecho volver y me ha concedido el privilegio de verte nuevamente. Pero el Sabiondo, como ya dijimos, sentía que todo el mundo era como una nada y mucho más alguien como el simple, que parecía un demente. Pero a pesar de eso, y en virtud del gran afecto que los había unido en su infancia, se acercó a él y viajaron juntos por la ciudad. Los dos comerciantes mencionados al principio, los padres de estos dos hijos, fallecieron mientras el Sabiondo estaba de viaje por varios países y quedaron sus mansiones. El simple, que se había quedado en su pueblo natal, se había mudado a la casa de su padre y la había heredado. Pero el Sabiondo, que había estado en el extranjero, no tenía quien la reclame en su nombre y la mansión había quedado abandonada y en ruinas y no quedó nada de ella. Por lo tanto, el Sabiondo no tenía lugar donde alojarse al llegar. Perdón, o sea que eran dos mansiones, porque el Sabiondo no tenía donde llegar, pero el otro sí se quedó en el pueblo y que habitó una de las mansiones. Entonces eran dos. Se hospedó en una posada, pero sufrió mucho estando allí, ya que la posada no era de su agrado. El simple tenía ahora un nuevo pasatiempo, ir corriendo de su casa al Sabiondo y de vuelta con amor y alegría. El simple notó lo mucho que sufría el Sabiondo en la posada y le dijo, hermano mío,
¿por qué no vienes a quedarte en mi casa? Correré todas mis pertenencias a un rincón y el resto de mi casa es tuyo para que lo uses como desees. La idea le agradó mucho al sabiendo, quien fue a la casa del simple y se hospedó allí. Ahora bien, el sabiondo sufría una constante angustia, porque se dio a conocer que era un hombre de extraordinaria inteligencia, artesano y prestigioso doctor. Una vez fue un ministro a verlo y le pidió que le hiciera un anillo de oro. Él le hizo un anillo muy fino con exquisitos grabados y con la imagen de un árbol maravilloso. Pero cuando fue el noble a verlo, no le gustó nada el anillo. El sabiondo sufrió muchísimo por esa causa, ya que él sabía que ese mismo anillo con el árbol lo hubiesen visto en España. Habría sido un objeto de gran admiración y honra. En otra ocasión, un gran noble fue a verlo con una gema muy valiosa proveniente de un país lejano. También le trajo otra piedra con un grabado y le pidió al sabiondo que copiara la imagen de la piedra grabada a la gema. Él la copió con total exactitud, a excepción de un pequeño error que nadie más iba a poder discernir fuera de él mismo. El noble fue a recibir la gema y estaba muy complacido con el trabajo, pero el sabiondo sufría intensamente a causa del error, con lo grande que es mi sabiduría, y aún así fui capaz de hacer un error semejante. También su práctica médica le causaba gran sufrimiento. Cuando iba a ver a un enfermo y le daba el tratamiento, él sabía que si el paciente iba a sobrevivir, se iba a curar con ese tratamiento. Pero había casos en los que el paciente moría y la gente le echaba la culpa a él. Eso lo ponía inmensamente triste. Por otro lado, había casos en los que el tratamiento que les daba a sus pacientes era muy efectivo y ellos se curaban. Sin embargo, en esos casos la gente decía que era pura casualidad y que el paciente se había curado igual, sin necesidad del tratamiento. Por lo tanto, el sabiondo sufría constantemente. En cierta ocasión, él necesitaba una prenda de vestir, de modo que llamó a un sastre y se tomó el trabajo de enseñarle la manera de hacer una prenda de vestir de acuerdo con sus deseos, tal como él sabía. El sastre se esforzó para hacer la vestimenta tal como le gustaba al sabiondo y lo logró, a excepción de una solapa que no le salió perfectamente alineada. El sabiondo sufrió enormemente a causa de esto, porque sabía que en aquel lugar la vestimenta era considerada de gran belleza, ya que la gente no entendía tanto de modas. Pero si estuviera en España con esa solapa, sería el hazmerreír de todos. La gente pensaría que hago el ridículo. De modo que el sabiondo sufría una continua angustia. Recuerde que si tienen alguna anotación, algún comentario, algún aporte, lo pueden ir haciendo, muchachos o muchachas también. Uno se va identificando con muchas cosas del sabio. Sí, entonces pueden ir participando. Es que, por ejemplo, el hecho de lo que yo hice una pregunta de que había una mansión en ruinas y había otra mansión que fue en la que se quedó el zapatero, ¿cierto? Entonces, pues cuando leíste eso, viste que yo te tenía, entonces eran dos mansiones, sí, una que quedó en ruinas para el filósofo y otra para el otro personaje de nuestra historia. A partir de ahí entendí toda esta enseñanza. Sí, porque el zapatero quedó ahí con su oficio y al menos tenía su casa y bien. Es feliz y le pedía cerveza a la esposa, ella le llevaba agua, pero él la disfrutaba. Él todo le llevaba, le pedía lo que fuera y él lo saboreaba como si fuera lo que él pidió. Entonces, mira qué tan sabio es, ¿cierto? Aprender a querer eso. Primera enseñanza y la segunda, mira, este man con todo ese conocimiento, todo, hizo de todo un poquito y al final y la casa en ruinas. Y la venía embarrando. Que quedase como tallador de piedras preciosas, como médico. Alfarero. Alfarero, la palabra. Entonces, sí. El cuento se parece mucho, pues desde mi punto de opinión, a cada uno de nosotros cuando no tenía Muná y después cuando sí tiene Muná, ¿no? Antes, pues prevalecía la arrogancia
Eh, Como dice ahí, nos dejamos llevar por la moda, por la tendencia, por lo que dice todo el mundo. Y ya luego cuando uno empieza como a aprender a caminar en la Torá, empieza a valorar las cosas sencillas, ¿no? El pan, un pedacito de pan, uy, uno agradece mucho los momentos sencillos de la vida, el poder ver, el poder escuchar, caminar. Pues eso es lo que a nivel general, me da la impresión que puedo captar del cuento. Sí, porque es que doña Angie dice que cuando uno tiene Emuná cambia todo. Emuná es la fe auténtica. La Emuná tiene 3 reglas. Saber que todo lo controla y lo dirige el Eterno. Que no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es por la voluntad del Eterno. Es la primera regla, que todo lo controla y lo dirige Hashem. No hay no hay nada fuera de él, todo. No un poquito, una parte sí, el 80% sí, el resto no. Todo. Omnipotente. Ya cuando uno se pilla eso, cuando uno es capaz de entender eso, ya está muy ganado. La segunda, que él es bueno. O sea, que todo es por algo bueno. Sí. Y la tercera, que todo tiene un mensaje oculto, pero se puede entender siempre y cuando uno cumpla las 2 primeras reglas. Que entienda que todo lo dirige y lo controla el Eterno, que Él es solo bueno y que todo es por algo bueno. Entonces ya sí puede tener tranquilidad, no irse por a Varsovia, no sé dónde, a buscar lo que no le ha perdido. Polonia. A Polón, a todo eso, a Fusagasugá, Italia. a Italia. Y terminó en España. Entonces ahí es donde uno entiende que si uno está acá es porque el Eterno quiere, uno entiende que uno tiene una misión acá, donde está, y que no necesita nada, o sea, que todo es bueno, la cerveza, ay, vea, gracias por la cerveza, ¿no? Y disfruta todo, está contento con lo que tiene. Sí. Y que muchas veces Daniel, y a todos seguro nos ha pasado que a veces en momentos así de angustias uno quiere irse, ¿sí o no? Uno, no, voy a tirar la toalla y me voy. Y es lo más fácil, muchas veces eso es lo más fácil. Lo más fácil Entre es, comillas. entre comillas, irse y escaparse, pero es irse y perderse de lo bueno. Porque mire que eso es como... Sí, adelante. Claro, claro, es que, pues, gracias a Dios, yo tengo ese libro y lo estoy estudiando. También voy en las primeras páginas y es un libro que, uy, es impresionante. Eh, con leer 5 renglones, 10 renglones, tiene tanta sabiduría. Pues en mi caso, así estaba yo de nula, que es un libro que uno tiene que coger una porción, estudiarla, interiorizarla, o sea, en qué momento falló uno tanto por no tener emuna y llevarlo a todos esos lugares donde no, a meterle emuna. Por ejemplo, lo que acaba de decir el señor, que no sé qué está, cómo se quiere, Se llama Pacho. Pacho, para servirle. Pacho Arbeláez. Arbeláez. se quieren ir del país y no está mal la idea, ¿sí? Pero vemos otros que Ese es tienen Osman, ese es papeles, Osman. El peludo es Pacho. papeles, Pero también me quiero ir del país. pero no, pero de no a gorra sufrir, es Osman. no. no, y yo no lo considero que esté mal, el que quiera puede, el que el creador le abre las puertas es porque se tiene que ir. Pero pues sabemos otros que teniendo papeles, una y otra cosa, no podemos salir. Y este libro le lleva a uno como a, por ejemplo, digamos a mí, que no me puedo ir. Y acá hay un rengloncito que dice, aquel que va siguiendo ciegamente su propia lógica, que es exactamente lo contrario, a aquel que vive según la Muná. Entonces, para mi lógica, uno dice, uy, no, toca irnos, ¿verdad que sí? Pero si yo no consulto con el creador, que es precisamente lo que le pasaba al sabiondo, que él era muy inteligente y todos nosotros somos inteligentes gracias al creador, pero la diferencia era que antes no le consultábamos al creador,
no sacamos como ese espacio y decirle, creador del universo, ¿será que me corresponde irme? ¿Será que me tengo que ir? Y ahora uno, pues ya uno comprende y saca como un poquito ese espacio y dice, bueno, creador, voy a sacar la visa. Si me sale, pues me voy. Y si no me salió, pues no me frustro, no me tenía que ir. Entonces, no, en las primeras páginas de este libro, eso es lo como que me ha enseñado a no frustrarme si las cosas no salen. Como que hay algo más que dirige la vida. Yes. Sí, Buena muy reflexión. A Abraham le dijo, Abraham le dijo, Lech leja, Lech leja, vete, salir, pero también esa es la parte interna, o sea, es salir de lo que estamos hablando ahorita, de ese ego, Esclavitud. de esa esclavitud mental, Hablábamos la ahora. preconcepción de uno ver siempre las cosas de una misma forma que lo que dice doña Angie con su lógica. Sí. Según la lógica, toca irse, pero hay que salirse, hay que irse desde esa lógica. Eso. De la lógica. Y lo otro que ella dijo, sí, toca irse. Ay, sí, toca irse. Y no sé, si esa es la decisión de uno, me voy, pero no le dieron la visa, entonces también entender exacto, es que para no le bien. convenía, o que pues, hay un ser divino que dijo, no, quédate ahí otros días. Pero cada quien a la Y mula, otra que decía Cos, también que leí otra interpretación, esa que cuando vienen esas vicisitudes y entonces uno dice, no, voy a tirar la toalla, como le decías, realmente uno ahí es donde tiene que decir, no, mientras más dura la pelea, mejor me va a ir. Entonces, pero también hay que identificar muy bien en qué momento hacerlo o no, ¿cierto? Porque a veces hay unas donde me dicen, no, aquí esto es perder el tiempo, ¿cierto? Hay que tener como esa sabiduría, ¿cierto? Y ese es el poder también que tiene el hijo de Dudo, no hablar con el Eterno, que decía doña Angie. Creador del universo, ¿me conviene ir o no? Y hacer lo que uno siente, y que esa comunicación, sabe que el Eterno le responde. Usted ya tiene un nivel muy elevado, pero lo decía Elmer, que a veces esa comunicación, ¿cierto? Esa comunicación con ese ser supremo y que él le responda a uno, ¿cierto? Porque uno le cuenta, ve, yo tengo este deseo, ¿me conviene irme o qué hago? Pero a veces comunicarme con él es difícil y que él le responda a uno también es como de otro nivel, ¿cierto? Y es una cosa un poco difícil. Una interpretación pues, personal. Claro, no es fácil, ¿no? ¿Cierto que sí? Es como lo que decimos nosotros del burro. Trabajo. Hágale de a poquito, con suavidad. Y él va mostrando a uno. Sí. No es como tener resistencia, como perseverar. Hágale. Humildad, ¿no? Esa humildad, porque es que eso es lo que genera es humildad, porque entonces él es el que manda, no yo. Lo controla la arrogancia. O sea, la humildad es saber que Hashem controla y dirige todo. Pero entre más elevado sea la persona, más humildad tiene. Entre más santidad tiene. Autoanulación. La autoanulación es no lo que diga yo, sino lo que diga el Eterno. Yo no, tú sí. Yo no, tú sí. Yo no, tú sí. Por ahí está don Vicente hace rato levantando la mano. Adelante, don Vicente. Don Vicente. Regreso en un momento, me quedo Dani, bendito el Eterno. Bien pueda, mientras tanto también. Él es muy sonriente. Bien pueda, tranquilo que mientras tanto por acá está doña Claret también y después doña Sara. Adelante doña Claret y después Sarita. Shalom a todos nuevamente. Bueno, con lo que hasta ahora se ha leído de este cuento, lo más importante para mí es estar contentos con lo que uno tiene, con lo que uno hace. Puede ser la profesión más sencilla, puede ser que no tengamos dinero, puede ser que seamos muy humildes, pero estar contento con lo que uno hace. No estar pendientes de que si yo hago esto, entonces voy, o sea, es importante avanzar en la vida, es importante progresar, es importante
lograr metas, es importante alcanzar nuevos escalones, es cierto, pero hay que hacerlo de tal manera que a uno le llene cada paso que uno dé, que cada vez que uno avanza en algo, cada logro que se alcanza, cada proyecto que se logra, cada sueño que se cumple, lo disfrutemos. Lo importante es vivirlo, agradecerle a Dios, que si tenemos poco o tenemos mucho, pero que lo disfrutemos, que seamos conscientes de que cada cosa que se nos da, nos lo merecemos y que cada cosa que se nos quita, también no la merecemos porque eso significa de que va a llegar mucha más abundancia, un nuevo cambio, algo mucho mejor. Entonces, para mí esa es la enseñanza hasta ahora del cuento. Mientras que el sabiondo quería más y no disfrutaba, no le gustaba lo que hacía porque pensaba que él era mucho más que las demás personas. El simple disfrutaba con lo mínimo que tenía y era feliz. Entonces, para mí esa es la enseñanza, que disfrutemos cada cosa que hagamos, no importa lo que hagamos. Lo importante es que lo hagamos bien, que agradezcamos cada instante de nuestra vida por las cosas más sencillas y por las cosas que tengamos o por las que no tenemos. También hay que agradecer, como dice el Rab Arus en sus enseñanzas. Esa es para mí esa es la hermosa enseñanza que deja el cuento hasta ahora. Gracias. Muchas gracias a usted, doña Claré. Excelente. Muy buena interpretación. Sí. Adelante, Sarita. Baruch Hashem. Bueno, pues escuchando este cuento me hace recordar de muchas historias propias, ¿no? Y entre ellas la humildad, ¿no? Y recuerdo cuando era jovencita que estaba mis padres escogiendo la carrera para mí. Y ellos me decían, no, tú tienes que ser abogada, tienes que ser médica, tienes que ser, bueno, las carreras que más o menos daban dinero. Estaba era hacer masajes, poner bonita a la gente. Yo cogía a una señora y la depilaba, la peinaba, la maquillaba, la arreglaba. Y pues tuve mucho conflicto con eso, porque tuve que pagarme yo misma mi carrera porque mi papá no me quiso pagar la carrera, porque no hice la carrera que él quería para mí. Y yo pensaba dentro de mí, pues esto se refleja mucho en la humildad, de que uno tiene que ser humilde, y en la humildad la grandeza. Siempre he pensado que menos es más. O sea, entre más se empequeñece uno, más se engrandece. Y siempre mis padres estuvieron en contra. Ellos decían, pero usted cómo hace para tocar la gente, para cogerla. Uy, a mí me parece eso tan terrible. Uy, no, tocar la gente con sudor, cogerle los pies, qué asco. Yo les decía, no, yo sentía satisfacción porque sentía que la gente se iba a relajar, se iba contenta, feliz, sentían relajación. Entonces, ahí está la humildad, porque a pesar de que es un zapatero, que va a pensar uno, ay, no es zapatero, pues nada que. Pero fíjate que ahí yo, Hachem, siempre toma la humildad para engrandecerlo a uno, que entre más sea uno, entre más agache uno la cabeza con humildad, el más se engrandece. El mensaje que me deja. Marujache, muchas gracias, doña Sarita. No me gusta que le digan Toño. Y a mí tampoco me gusta que me digan Don Daniel. Sarita. Entre hermanos, más bonito. No le gusta que le digan Toño. Bueno, seguimos.
Ah, ya. Seguimos leyendo. Ah, don Vicente ya se ubicó en posición soldado. Adelante. Pues creo que sí, bendito el Eterno. Un ratito, espero que sí. Aquí reportándose, mi querido Dani. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bien, gracias al Eterno, don Vicente. Estoy contento de escucharlo. Qué bueno, mi querido Dani, que el Eterno me permitió llegar, aunque sea un poquito a medias. Le iba yo a comentar que quiere que le termine el cuento, porque ya están comentando las enseñanzas que adelante, don Vicente R. No, la verdad de las cosas es que bendito el Eterno me ha dado la oportunidad de escuchar este cuento bastantes veces. Por favor, se puede. Enseñanzas de él, enseñanza de gratitud, de humildad, de emuná, o sea, todo es en relación a realmente a las enseñanzas de nuestro Rebbe Nachman. Y bueno, pues continúe con la historia y al final, si usted no dice cómo está, si el Eterno quiere, pues ya participaré y aportaré un poquito más. Bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga, cuídense mucho y felices y contentos. Bien, amén, bendiciones, don Hugo. Saludos allá al frente mexicano. Bueno, y hablando de eso, me gusta que me digan, ¿no? ¿Cómo, Vicente, que no le copiamos lo ultimito? Que a mí sí me gusta que me digan don, porque aquí en México se acostumbra que el don es solamente a una persona de respeto. O sea, y ya casi nadie en ningún lado acostumbra a decir el don. Pero aquí es así, o sea, para mí pues, y para personas que están cerca de mí, esto de decir don o doña, la verdad es que es como algo muy respetuoso. No cualquiera puede tener ese término de don, porque si lo analizamos bien, ese término se utilizaba a las personas que realmente tenían mucha sabiduría y que llegaron a cierta edad, porque no es fácil llegar a edades grandes. Es un trabajo, es perseverancia, y entonces pues para mí es bonito que me digan don. Bendito el Eterno. Y aquí la verdad es que en el negocio pues la mayoría de la gente me dicen don, y bendito el Eterno, se siente muy bonito, aunque ese es un regalo también del Eterno. Gracias, mi querido Dani. Bendito el Eterno, sí, ya que Es todo, don Vicente. verdad que por ejemplo acá en lo que es México y Colombia vinieron muchos judíos cuando el descubrimiento de América, porque en ese momento fue la Inquisición. Y don viene de Adón. Adón es Señor, Adonai, el Eterno. O sea, es como reconocer que el otro tiene la chispa, superior, que tiene una chispa de ese ser superior a él. Don. Cada uno, sí, viene de Adón. Entonces también es bonito. Baruch Hashem. ¿Tienen alguien más ahí, algún otro comentario? O seguimos adelante con la lectura. Bueno, por acá escribieron. Vale. David, arriba los rudos y saludos a todos. Don es para respetar a personas mayores de 70 años. Bueno. ¿Quieres seguir leyendo, manos? Hágale. El simple siempre acudía deprisa al sabiondo con alegría, y cada vez lo encontraba dolorido y lleno de sufrimiento. Le preguntaba: ¿cómo es posible que alguien con tanta inteligencia y tanta riqueza como tú sufra todo el tiempo? Mírame a mí, yo siempre estoy contento. Sin embargo, a los ojos del sabiondo, el simple era como una broma, como un demente. El simple le dijo: ¿sabes? Aquellos que se burlan de mí son unos tontos, porque si son más inteligentes que yo, entonces al contrario son unos tontos, y mucho más alguien inteligente como tú.
Si tú eres más listo que yo... Perdón, sí, por favor lo repites. Sí. Que no lo asimilé. Él le dice así: aquellos que se burlan de mí son unos tontos, porque si son más inteligentes que yo, entonces al contrario, son unos tontos, y mucho más alguien inteligente como tú. O sea, porque si fuera más inteligente, Pero, no se estaría burlando. Pero ¿quién dijo la frase inicial? Aquellos que se burlan de mí, el filósofo. El simple. El simple. Ah, bueno. Porque a la gente le gustaba burlar. Ahí fue donde no. Entonces él dijo pues que son unos tontos, porque ¿para qué se burlan? Si son más inteligentes, ya son más inteligentes, que ganan. Con burlarse, burlarse de uno. Que no son más inteligentes. Que no son más inteligentes. ¿Cómo me voy a burlar de alguien que es una vez ignorante que uno entonces quiere la ignorancia? Exactamente. ¿Qué enseñanza tan bonita esa frase? Tremendo. Son muy bacanas. Ok. Si tú eres más listo que yo, ¿qué importa? Entonces el simple le dijo: ojalá pudieras alcanzar mi nivel. El simple. Bueno, espera, yo les para que quede ahí claro, porque ahí quedó cortado. El simple le pregunta: ¿cómo es posible que alguien con tanta inteligencia y tanta riqueza como tú sufra todo el tiempo? Mírame a mí, yo siempre estoy contento. Sin embargo, a los ojos del sabiondo, el simple era como una broma, como un demente. Entonces el simple le dijo: sabes, aquellos que se burlan de mí son unos tontos, porque si son más inteligentes que yo, entonces al contrario, son unos tontos, y mucho más alguien inteligente como tú. Si tú eres más listo que yo, ¿qué importa? Entonces el simple le dijo: ojalá pudieras alcanzar mi nivel. Se paró en la raya. Oiga, pero palabras sabias. Sí. Bueno, lo que pasa es que esta frasecita ténganla muy presente, porque al final del cuento es que esta frase cobra un poder tremendo. Ténganla una notadita por allí. O sea, que ojalá pudiera llegar a mi nivel, le dijo el simple, al sabiondo. Sí. Ojalá tú pudieras alcanzar mi nivel. Esa frase al final del cuento es maravillosa porque... Yo le saco ahí un pequeño spoiler. Sí, porque es que la otra vez conocí por allá un señor en el oriente antioqueño, pues, para Llano Grande, en Cabeceras. Eso es, mejor dicho, de dedo parado. ¿Qué decimos de dedo parado? Pues como muy élite, muy burgués, pura burguesía. Y entonces el señor, un campesino de allá, que heredó una tierra. Entonces antes no era tan costosa y empezó a vender porciones de tierra, parcelaciones, parceló, y el hombre todavía vive allá, anda descalzo, sale por la mañana temprano a coger leña, trabaja la tierra. Entonces uno le ponía... Sí, porque él sigue en su casita, tiene mucho dinero, pues miles y miles de millones de pesos. Tiene mucha plata, tiene que tener mucho, porque pues para vender todos esos terrenos tiene que tener mucho. Un llano grande. Y el señor anda descalzo. Entonces uno se pone a pensar, con ese cuento pues después uno analiza. O sea, una persona, ese señor se puede comprar aquí el carro. ¿Cuál es el carro más cotizado? Una Toyota. Hay 180 millones. Una Toyota. Sí, equivocarte en 1 millón. Una Toyota, yo no sé qué, una burbuja. 200. Ese señor se puede una Hammer, se puede comprar una Hammer de señor y puede pagarle la gasolina, el señor puede andar en una Hammer, sin embargo anda descalzo. Pero diga una persona en este momento que en la calle maneje una Hammer, a ver si es capaz de andar descalzo en Llano Grande para con el frío y levantarse a las 5 de la mañana, estar a las 5 de la mañana cortando leña y estar trabajando la tierra. Ese señor que maneja la Hammer en este momento no es capaz de hacer lo que hace ese campesino. Cambio de campesino sí podría tener una Hammer. Ojalá pudieras alcanzar mi Ojalá pudieras alcanzar mi nivel. Entonces es ahí donde le voltea a uno la torta. Le voltea a uno la lógica. Esa es otra lógica muy diferente, que es lo que estamos estudiando acá en Hanukkah. En Hanukkah es lo contrario de los griegos. En esa época los griegos tuvieron una época de mucha sabiduría, pero otra época que implantaron en la sociedad occidental esos conceptos, esa esclavitud,
de que usted tiene que trabajar o si no se muere de hambre, que usted tiene que ser alguien, que usted tiene que aparentar, que eso es de los griegos y eso es lo que se está rompiendo ahora en esta ventana cósmica de Hanukkah. O sea, tenemos esa oportunidad para uno pillársela, para uno entender eso y poner en práctica. Pues, ojalá llegaran a mi nivel. Bendita o sea que el Señor puede poner a trabajar a alguien y él no hacer nada. Si él quisiera, claro, se imagínese. Pues, Pero hace, disfruta. sí, voy a comprar las mejores botas, que anda descalzo. Pero él disfruta es andar descalzo, se levanta a las 5 de la y mañana. cortar la leña. ¿Quién le quita eso? No lo quita nadie. Muy bonito eso. Eso con lo que nos identificamos mucho con eso, pues, y tratamos de... Es que eso es lo que me dijo el rabino Sadi la otra vez, que Rabbi Nachman de Breslev, o sea, que es el maestro, pues, de lo que nosotros estudiamos, es el que como que abrió un canal de sabiduría de una fuente, ¡pum! Y abrió toda... El autor del cuento. Del cuento. Entonces, una capacidad intelectual muy grande y espiritual y de santidad, pero el rabino Sadi me dijo que yo no sabía, que no había entendido eso, que el nivel de simpleza en cuanto a la acción, o sea, las cosas que hace, la simpleza va en la acción. No es donde hay que entender, uno puede tener una mente muy profunda, pero es la acción. Es la acción. El nivel de simpleza con que hacía las cosas, Rabbi Nachman de Breslev, es supremamente difícil de alcanzar, es casi imposible de llegar a una simpleza tan grande como la que tenía Rabbi Nachman de Breslev, pero en las acciones. En las acciones, y que también es una palabra muy amplia, ¿cierto? Tiene muchas aristas, muchos contextos, ¿cierto? Porque, bueno, a veces también a partir de lo que hablamos ahorita de las cosas complejas, también puedes llegar a unas acciones. Entonces todo es como muy relativo en el contexto, pero en lo que nos compete en este momento es esa enseñanza de lo simple. ¿Qué es la simpleza? Exacto. Bueno, Daniel, cuidado con los tiempos para encendido las velas. ¿Qué horas son? Las 7. ¿Cuánto llevamos de transmisión? No sé decirte a dónde está la grabación. Llevamos de transmisión... Hay 30 minutos. 1 hora y 18. 1 hora. Y no, son las 7. 10. Para prender la velita. Yo creo que mejor le damos así porque yo creo que también todos van a hacer la tarea. Sí, es que eso se encarreta. Sí, no, claro, no. Aquí hablando con Osman ya como que es tiempo de ir cerrando pues ahí la charla para poder encender las velitas. Obviamente poder encender las velitas, después ir a aprender. Daniel, mira, salimos una cosita ahí porque entonces no nos corresponde pues encender velas de Shabbat, ¿no? Pero los que encienden velas de Shabbat. Los noágidas también podemos encender las velitas de Shabbat, sino que cuando oscurece y una velita o 3 velitas o llenar la casa de velitas. Sí. No 2. Pero por ejemplo hoy que corresponde. También. Entonces encienden las 2. Sí. Las de Shabbat y las de Hanukkah. Sí, se encienden las 2. Bueno, sí, muchachos, a ver, ¿qué más comentarios tienen? Hagamos aquí la retroalimentación final para que Dios mediante vamos prendiendo las velitas. Dios mediante. Adelante, compañeros. Pues Lo que sí, pasa Daniel, es que... ay, qué bonito. Adelante, doña Inés, adelante. No, pues digamos que en el último ejemplo que acabas de colocar con el señor que cuentas allá, el campesino, a veces a uno le pasa lo mismo, cuando uno dice, yo me voy a pegar a esta persona por su influencia, que por los contactos, que por esto, y a veces uno no se toma la molestia de preguntarle al creador del universo, ¿me conviene? ¿A dónde me va a llevar eso? Sino que uno se deja llevar como por su lógica, lo que le pasaba mucho al sabiondo,
Y, y bueno, puede que en el momento le sirva, pero como uno no tiene en cuenta el creador del universo, probablemente como que esa unión no termine bien, ¿sí? Porque uno se le pega a la persona por esas cosas elitistas y sin querer queriendo se está haciendo daño a uno mismo en su autoestima cuando uno no tiene esas cosas. Porque cuando se presenta una persona que no tiene, pues uno no lo valora. Y cuando uno no tiene eso, pues uno no se valora a uno mismo. Es como un juego como de roles que ahí está como el autoestima. No sé si me hice entender. Bendito el Eterno, o sea, es que eso es como, mire que tan bonito pues como el Eterno nos va conduciendo, porque es que ese es el concepto de Hanukkah, lo que estudiamos la vez pasada, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿por qué se generó el milagro de Hanukkah? Y porque ahora la energía específica de estos días son milagros, cosas sobrenaturales. Porque hicieron todo lo contrario a lo que dice doña Angie, o sea, llegaron los griegos a Israel. Y los griegos, al contrario de, por ejemplo, los persas, los nazis, los rusos, los rusos, los persas, los nazis mataban a los judíos. Llegaron a invadir. Llegaron a invadir, pero eran muy benevolentes. Entonces lo que le decían, vea, no celebre Shabbat y puede estudiar en mi universidad. Vea, no se haga la circuncisión y puede ocupar un cargo público y se va a ganar 10 millones de pesos. Entonces lo que hicieron los macabeos, que macabeos traduce martillos, fue que eran una sola familia y eran estudiosos de Torah, no eran pues así karatecas ni eran piadosos. Eran piadosos. El que inició la revuelta, que eso fue así de sacar la roli, fue Matilyahu, que tenía 90 años. Entonces se opusieron a todo ese y los griegos tenían elefantes. O sea, las estadísticas acompañaban a los griegos. Tenían un ejército grande y ellos fueron capaces de vencer a los griegos y se les opusieron porque les estaban tocando la parte espiritual. Porque los judíos no se le opusieron a los nazis, a los persas, porque le estaban tocando era el cuerpo. Y entonces el cuerpo saben que es de Hashem y que pueden, desde que tengan la parte espiritual bien, el cuerpo no importa. Ya si llegó eso, pero entonces, mire que es lo que tenemos que romper así, lo que tocó doña Angie, me parece que es como lo que uno tiene que entender, que uno le muestran que busque que tenga palanca, que tenga buenas referencias, que tenga, uno tiene que hacerse como dicen el que a buena sombra, entrar al club, entrar al club. Lo contrario a lo que hicieron los macabeos, no solamente no se metieron al club, sino que ellos solitos lucharon en contra, y no solo contra los griegos, sino contra el 95% de los judíos que sí se habían helenizado. Entonces eso es todavía lo que está ahora en este momento. Entonces si usted no es como casi la persona, o sea, por eso dice el Baal Shem Tov, el mundo te engaña, no te engañes a ti mismo. Le montan el video de que si no es como ellos, te le va mal. Como dicen en Estados Unidos, loser, un perdedor, no está en el club. Entonces esa es la conciencia de esta época, de esta celebración, de estos días. Sí. Daniel, había uno escrito en la página de Versos de un rabino, precisamente hablando de eso, de que porque a los malvados se les da tanto poder. No sé si lo alcanzaste a ver, pero si querés luego porque es larguito. Pero respecto a eso, como por ejemplo las redes sociales son el arma que Hashem le dio al otro lado para que logre ese objetivo, pero que cuando se le da esa arma tan poderosa al otro lado es precisamente para beneficio nuestro, para que nosotros pensamos. Porque es que en el mundo físico tiene poderes el otro lado, la mala inclinación, esas fuerzas de la impureza tienen más fuerza acá en este mundo físico que nosotros y que todo. Por eso es que uno ve el mundo, que llaman el mundo de la mentira, pero es que uno ve el mundo como si fuera patas arriba, porque esa fuerza está más. La única forma de contrarrestarla es conectarse con Dios, con algo que es mayor a eso. Entonces, esa es como el mecanismo que creó el Eterno
de oponérsele a uno para que uno pueda superar esas fuerzas, pero a través de conectarse con él, y para conectarse con él tiene que tener humildad y simpleza, y para tener eso tiene que tener Itbodedut, tiene que hablar con el Eterno. Itbodedut viene del verbo levad, que es estar solo con Dios y hablar con él en sus propias palabras. Entonces mire qué cosa tan sencilla, y le da a uno el poder de contrarrestar eso, pero tampoco pues que va a salir a luchar contra las fuerzas, no, es contra las que uno tiene por dentro, que liberarse de esa esclavitud que uno mismo desde chiquito, la escuela, la familia, la sociedad le ha metido a uno eso. Entonces a través del Itbodedut se va purificando uno de esas cosas. Va venciendo. ¿Qué más, muchachos? Muchachas, compañeros y compañeras del ejército de la luz, ejército que el enemigo es Amalek. Amalek viene de la misma palabra duda. Amalek, la duda, es el enemigo, no dudar de uno mismo. Que duda de sí mismo es el que le hace caso a los griegos y se va para allá, para el club, a lamberle los zapatos. A buscar el amparo. Del verbo clientelismo, del verbo rosca. Baruch Hashem, ¿qué más quieren ahí agregar? Doña Claret, don Vicente. Don Vicente, adelante. Nada más quiero compartir un poquito de unas frases que escuché de un rabino. La verdad no recuerdo quién fue el rabino, pero son frases del Rambam de Maimónides, que dice: una persona que se mantiene alegre, le fluye la bondad y la salvación, tiene abundancia y buen sustento. Y decía que también Maimónides, cuando él tenía muchos debates con filósofos de su época, les dijo que la Torá para él era la esposa y las demás ciencias eran las ayudantes. Entonces realmente aquí es el mensaje de esta historia de nuestro Rebbe Nachman, que ¿quién es el simple? Aquel que se apega a la Torá, aquel que se apega a Hashem. Él es el simple. No significa que tiene que ser, que no tiene que tener estudios o que no tiene que saber. Simple y sencillamente se tiene que apegar a Dios y saber que de Él proviene todo, y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor son herramientas que Él nos regala para acercarnos a Él. Ese es el simple. Y el sofisticado es aquel que no está apegado al Eterno y que se apega nada más a los conocimientos de la ciencia. Así nos lo explicaron nuestros rabinos, que tampoco me acuerdo quién fue el que me lo explicó. tengo que comenzar a tener la costumbre de apuntar y anotar en mi libreta. Pero son enseñanzas muy hermosas que nos regalan nuestros rabinos. Nuestro Moreh Yeshua también en algunas ocasiones lo cuenta. Entonces es ese punto realmente de esto, del sofisticado y el simple. El simple no es aquel que no estudia, es aquel que estudia, pero en aras de acercarse al Eterno, y utiliza todas las herramientas alrededor, todo, porque más adelante en la historia ese es el mensaje, pero no llegamos a ese punto todavía. Bendito el Eterno. Y pues bueno, a seguir apegándonos al Eterno, a seguir alegres, a tratar de que fluya en nosotros esa luz, y esa luz de Hanukkah, entregarlas a los demás que están alrededor nuestro, aunque sea poquito. Una palabra de aliento, una sonrisa, una atención a una persona. Ese es la clave ahorita de lo que nosotros como noágidas tenemos que representar, y tenemos que dar esa imagen de esa luz que el Eterno nos regala a través de su pueblo bendito de Israel. Gracias, mi querido Dani. Bendiciones para todas, buenas y dulces del Eterno. Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach. Shabbat Shalom. Feliz Hanukkah. Muchas gracias, don Vicente, como siempre, aportes poderosos. Venga, ya nada se nos escapa. Sí, entre todos vamos cogiendo, claro, y aportando cosas valiosas, complementando. Sí. ¿Qué más quieren agregar, compañeros, compañeras, soldados de la luz? Adelante. Me gusta ese nombre, soldados de la luz. The Light Soldiers.
Está durmiendo. Parece que No, ella tiene los ojos así como cerrados. Pero... estás como concentrada y para meditando. Bueno. Está como meditando y interiorizando ahí Sarita por allá. Está para unos mundos superiores a través del alma. Ah, doña Sarita. No se escucha, toca que active el micrófono, Sarita. Bien. Yo no sabía que ustedes grababan estas clases. Y ayer la encontré y la miré y dije, ay, qué pena, ellos me vieron todo el tiempo dormida, pero yo escucho. ¿Sí me escuchó? Que yo cierro los ojos, pero... Sacándose un moco, ahí quedó, vea. Ya se arruncó. En YouTube. Yo me reí. Pero gracias, señora Sara, porque la verdad es que nos sacó una buena sonrisa. Y ahí que... Oiga, compañeros, como que Hashem quiere que sigamos estudiando el libro, ¿sí o no? Parece. Yo cierro los ojos, pero abro los ¿Qué oídos. dicen? ¿Cómo, Sarita? Gracias, doña Sara, por la desintoxicación. Cierro los ojos, pero abro los oídos. Tengo que cerrar los ojos para escuchar. Gracias por el tratamiento de desintoxicación, doña Sara. ¿Qué entendió? De las 5 para acá, nada. ¿Desde dónde escuchó? ¿Desde dónde dijeron el jardín de la sabiduría? Nos dijo bienvenido. No, ahí estamos muy conectados y muy contentos, ¿verdad? Estudiar así con simpleza, riéndonos. Claro que sí. Sin sofisticación, ahí vamos dándole duro a él. Sin golpes de pecho. Sin golpes de pecho. De todas formas, sí toca seguir, Dios mediante, el próximo viernes terminar el cuento. Martes. El viernes. El martes es el otro libro. Entonces, no, muchas gracias a Soldados de la Luz. Sí, no, aquí nos quedamos hasta la 1 de la mañana por nosotros, pero sí y a palo seco. Pero... Aunque yo estoy en unos cócteles aquí. Vea. Tome, Vicente, agarre, Mire, así que no se amaya. Que cócteles, vea, que es la primera vez que vino fue porque vio ese poco de cócteles ahí servidos en la mesa, que la januquilla. Y ahorita que dijeron que las velitas, dije, pero si eso por eso no se ha ido. Pero eso es el 7 de diciembre, ¿cómo así que vamos a prender las velitas ya? Muchachos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Que el Eterno nos ayude a seguir con la sonrisa, a seguir en el frente de batalla. Shalom a todos. Una feliz Hanukkah. Qué delicia, que esté muy bien. Contentos todo el tiempo, danzando y cantando el rey. Bendito el Eterno. ¡Qué salud! Disculpan la caminería. Soy nuevo. Entendamos lo que es nuevo. Todavía no me han enseñado el reglamento. Bueno, por hoy. Por hoy se la pasamos.